continuar con el desarrollo del capítulo de miembro superior, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del hueso cúbito, que va a formar parte de la matriz ósea del antebrazo junto con el hueso radio, que ya lo vimos en la clase anterior. Ahora, respecto a unas generalidades del hueso cúbito, también conocido hueso ulnar, tenemos que recordar es el hueso que se encuentra en el sentido medial del antebrazo y va a conformar 4 articulaciones. ¿Ya? Acá hay un pequeño error, fíjense, 4 articulaciones, va a formar una articulación con el húmero, ¿de acuerdo? A su vez va a formar una articulación con la radio, que es la radio cubital proximal, la radio cubital distal y también la radio cubital media, que es dada por la membrana interósea. Ahora, con el húmero en sí va a participar con 2 estructuras, ¿de acuerdo? Va a participar tanto como la apófisis coronoides, que se va a articular con la fosita coronoidea, la que se encuentra en la parte distal del húmero, y también con la fosa craneana, que obviamente se ubica en la cara posterior del mismo hueso, en la parte distal obviamente. Entonces el cúbito con el húmero participa con 2 articulaciones, ¿de acuerdo? Pongo solamente ahí húmero con uno solo para como una sola estructura ósea en sí, pero el húmero participa en el húmero, ojo, solo con 2 articulaciones, de acuerdo, ya mencionadas en ambas caras. Ahora, aparte también tenemos que mencionar, aquí tenemos una vista de un número, vista anterior, que va a tener una parte proximal, una diáfisis y una parte distal, ¿de acuerdo? Con su apófisis estiloides. Aquí tenemos que recordar lo siguiente: la estiloides del radio tiene mayor dimensiones que la estiloides del cúbito, ¿de acuerdo? La estiloides del radio a su vez va a ser más lateral y la estiloides del cúbito va a ser más medial. Ahora, acá tenemos un esquema de la parte proximal del cúbito que la vamos a determinar con mayor detalle y vamos a empezar a ver. Dijimos que la parte proximal del cúbito va a ser contraparte a la del radio. ¿Y por qué tenemos que diferenciarla? Vamos a ver acá la imagen. Si ustedes notan aquí y comparan con el radio, de acuerdo, se acordarán que el radio se hace mientras más distal sea, se hace mucho más grande. En cambio, ¿qué es lo que ustedes notan aquí? Que mientras más distal se hace el cúbito, más pequeño va a ser, es decir, va a tener una cabeza grande y una cola pequeña, a diferencia del radio que tiene una cabeza pequeña y una cola grande. Entonces nunca se olviden que va a ser lo inverso al radio, ¿de acuerdo? Cada flechita va a ser inverso al radio. Ahora, en la parte proximal va a tener varias estructuras importantes. Uno viene a ser escotadura troclear, o también denominado cavidad sigmoidea mayor, que algunos textos mencionan la anatomía que tiene forma de una boca de serpiente, que es la que estoy limitando aquí. Esa carilla sigmoidea mayor o escotadura troclear va a tener 2 caras, ¿de acuerdo? Una cara lateral y una cara medial que se encuentran aquí, divididos por una cresta, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo quiero que recuerden lo siguiente, que esta carilla articular o cavidad sigmoidea mayor es la que se va a articular, ¿de acuerdo?, con la tróclea del húmero, ¿de acuerdo? Por eso va a tener una forma de semiluna. Y aquí quiero que recuerden eso, que la cavidad sigmoidea mayor va a estar relacionada con la articulación húmero cubital, principalmente con la tróclea. Ahora, por abajo de esa cavidad sigmoidea mayor, más o menos a este nivel, miren, yo acá lo estoy proyectando, por abajo de la cavidad sigmoidea mayor, más o menos a este nivel, igual aquí, va a haber como un reborde de ese borde. Entonces, ese reborde, ¿de acuerdo?, se va a considerar la apófisis coronoides del cúbito. ¿Y por qué es importante que yo mencione esa estructura tan importante? Porque en la coronoides se van a insertar varios músculos, que van a ser los siguientes. Número 1 va a ser el músculo braquial anterior, o también denominado músculo braquial. Número 2, el flexor común superficial de los dedos. Número 3, el flexor común profundo de los dedos. Y número 4, el flexor largo del pulgar. Son esos 4 músculos que se van a insertar en la apófisis coronoides del cúbito, que siempre son preguntas de examen, ¿de acuerdo? Y la característica más importante, y donde la puedo ubicar, va a estar en la parte anterior inferior de la escotadura troclear, ¿de acuerdo? Eso quiero que recuerden bien. Y el fin de esta coronoide va a ser el denominado pico, más o menos va a estar a ese nivel, ¿de acuerdo? Acá está la coronoides y acá se encuentra el pico del cúbito. Seguimos. También puedo presentar una estructura más en la parte proximal denominada la tuberosidad del cúbito. ¿Se acuerdan que en la radio también había la tuberosidad del radio? Acá en el cúbito también tienen una, que es la tuberosidad del cúbito. Entonces, ¿para qué sirve esa tuberosidad del cúbito? Va a ser básicamente como punto de asociación para el músculo braquial o braquial anterior, que viene de ¿dónde? Del brazo. Ahora, lateralmente, de acuerdo, en la parte proximal encontramos una estructura, de acuerdo, lateral, que se va a denominar la escotadura radial, que es la que va a recibir a la cabeza del radio. Entonces la escotadura radial, también llamada cavidad sigmoidea menor, ¿de acuerdo?, es la que se ubica en posición más lateral y se va a articular con la cabeza del radio formando la articulación radiocubital proximal, ¿de acuerdo? Ahora,
En esta escotadura se van insertando ligamentos, el ligamento colateral radial y el ligamento anular del radio. Ya quiero que recuerden eso, que van a participar principalmente estos ligamentos en la articulación radiocubital proximal, el de aquí, y ligamento colateral radial en la articulación del codo. Ahora, si nosotros podemos observar aquí, por debajo de la escotadura radial y justo en el medio del cruce de la escotadura radial y la tuberosidad del cúbito, encuentro una depresión. Esa depresión se denomina la fosa del supinador, que va a servir como inserción para el músculo del mismo nombre, ¿de acuerdo? Antes también llamado supinador corto. Entonces el músculo supinador se inserta en su fosa, ¿de acuerdo? La fosa del supinador, ¿de acuerdo? Y aparte también tengo que mencionar que por debajo de esa fosa voy a encontrar un reborde óseo. Ese reborde óseo que está esquematizado se va a denominar cresta del supinador. Entonces una cosa es la fosa, que se va a ubicar entre la escotadura radial y la tuberosidad del cúbito, ¿de acuerdo? Y otra muy diferente va a ser la cresta del supinador, que se va a encontrar por debajo de la fosa. Ya, esas son las características a grosso modo y detalladas también de la parte proximal del cúbito. Y para finalizar también tenemos que recordar que el olecranon se ubica en la parte proximal. Acá estamos viendo detenidamente el olecranon en la cara posterior y cara lateral. Acá tenemos el olecranon, ¿de acuerdo? Que va a servir como punto importante. ¿Por qué? Porque aparte que el olecranon se puede palpar, es una estructura palpable a nivel subcutáneo, ¿de acuerdo? No está recubierto con mucha cantidad de músculos. Y no se explica porque la cara medial del olecranon se va a servir como punto de inserción para el ligamento colateral cubital, que va a ser un punto de unión, por decirlo así, de la articulación del codo. En cambio, en la cara externa de ese olecranon se va a insertar el anconio, que es un músculo denominado músculo epicondilio. Dijimos en la clase anterior que había músculos epicondilios y músculos epicondilios. El anconio era parte de la familia de los epicondilios, por lo tanto se va a insertar también en donde, en el olecranon. En cambio, también tenemos que acá recordar lo siguiente, que a este nivel, ¿de acuerdo?, se va a insertar el músculo tríceps braquial, ¿de acuerdo? En la cara posterior, sobre todo del cúbito, se va a insertar el músculo tríceps braquial, que va a ser inervado por el nervio radial. Entonces, esas son las características de la parte proximal del cúbito. Ahora, con respecto a la diáfisis, va a tener tres caras: una cara anterior, una cara posterior y una cara medial. Y va a tener también tres bordes, ¿de acuerdo? La cara anterior se va a caracterizar porque sus tres cuartos superiores, ¿de acuerdo?, se va a seguir como punto de extensión para el flexor profundo de los dedos, quiero que recuerden eso, y su tercio inferior para el pronador cuadrado, que también va a compartir inserción con el radio en su porción distal. La cara posterior, que dijimos que en su tercio superior se inserta el anconio más o menos a este nivel, y debajo el extensor común de los dedos, el músculo supinador, ¿ya? Y mucho más distal, más o menos a ese nivel, se va a insertar el músculo extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, abductor largo del pulgar y extensor del índice. Esos son los músculos que se van a insertar en el tercio inferior de la cara posterior de la diáfisis cubital, ¿de acuerdo? Listo. En cambio, por la cara medial, más o menos sería esta, ¿ya? Se va a insertar medialmente, de acuerdo, más o menos a este nivel, ¿ya?, el músculo flexor común profundo en los dedos, y su tercio inferior se va a insertar ningún músculo, porque va a estar cubierta por fascia, por la fascia antebraquial, para ser preciso, que va a estar formada por la fascia de los músculos a ese nivel y por la piel y tejido celular subcutáneo. Dijimos que también tenía tres bordes: un borde anterior, un borde posterior y un borde interóseo. El borde interóseo también denominado borde cortante, que se ubica en dirección lateral del hueso cúbito, ¿de acuerdo? Más o menos sería este, es el borde interóseo, ¿de acuerdo? Que va a seguir como punto de reacción para la membrana interósea y va a formar junto con el radio la articulación radiocubital media, que va a ser tipo fibrosa, género sin desmosis, pero para ser más exacto, género membranosa, ¿de acuerdo? Eso quiero que recuerden, que género es membranosa, ¿de acuerdo? Porque va a formar parte de la membrana interósea, ¿ya? El borde posterior va a ser caracterizado porque se va a insertar el flexor profundo en los dedos, el flexor corto y extensor corto del carpo, ¿de acuerdo? Flexor corto del carpo, flexor cubital del carpo, o también denominado cubital anterior, y extensor cubital del carpo, o también denominado cubital posterior. Entonces, en el borde posterior del cúbito, más o menos a este nivel, se va a insertar, no se olviden, los cubitales anteriores y posteriores, ya sea flexor cubital del carpo para el cubital anterior y extensor cubital del carpo para el cubital posterior, ¿ya? Y en cambio, la cara anterior, que va a ser la cara mucho más marcada, el borde anterior, para ser más exactos, que va a servir como punto de inserción, ¿de acuerdo?, para el pronador cuadrado, y más distal y proximal el flexor profundo de los dedos. Ya se van a hacer las inserciones más o menos ubicadas a ese nivel. En cambio, en la parte distal, más o menos por aquí,
así bien importantísimo porque va a formar parte de la articulación radiocubital inferior o radiocubital distal, ¿de acuerdo? Y a su vez también va a formar parte o esa estructura más denominada el estiloides del radio, claro, el estiloides del cúbito, perdón, que tienen que compararla con la del radio, que dijimos que era de menor tamaño, de menor dimensión, ¿de acuerdo? Y a su vez va a ser en dirección, ¿de acuerdo? Va a mirar hacia afuera, a diferencia del estiloides de radio que mira hacia adentro. Pero la importancia de este estiloides del cúbito, muy aparte, forma parte de la articulación radiocubital distal, es que va a servir como punto de inserción para un ligamento denominado ligamento cúbito carpiano. Y esa es la importancia que tiene el estiloides del cúbito. Entonces, más o menos quiero que se lleven esa idea. Es las características sociales que hemos hablado en la clase de hoy de hueso cúbito, y nos vemos en la siguiente clase para hablar acerca de las articulaciones radiocubitales. Nos vemos.